Hola a todas y todos, sed bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, un podcast que, como sabéis, no tiene otro ánimo que recopilar conversaciones distendidas con personas relevantes de la industria de los eventos. Al final, pues para conocer diferentes perspectivas, experiencias y conocimientos, como no. Hoy tengo la gran suerte de poder entrevistar a Ángeles Moreno, Country Manager de AIM Group International, donde recientemente además ha celebrado su aniversario. Y tantas cosas más que prefiero que ella sea quien nos lo cuente. Hola Ángeles, bienvenida. Hola Menchu, qué ¿Qué placer tal? estar aquí contigo. Sí, lo primero es enhorabuena por tu aniversario de trabajo. Sí, 2 añitos ya. 2 añitos, ¿eh? Se pasa el tiempo volando, ¿verdad? La verdad es que sí, la verdad es que sí, aunque la verdad que hemos hecho tantísimos cambios y tanto avance que parece un poquito más por la intensidad que hemos vivido. Pero sí que pasa el tiempo súper rápido. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Un poquito, cuéntanos un poco tu recorrido profesional, ¿no? Eh, mm, si realmente empiezas directa en la industria de los eventos, si vienes de otras industrias, cuéntanos un poquito. Bueno, yo hice 3 años de derecho, un desastre, iba a ser abogada. Pero mi padre siempre había trabajado en el mundo del turismo y dirigía una empresa, una multinacional, vivíamos en Canarias y tal, y siempre el turismo me había llamado muchísimo la atención, ¿vale? O sea, yo entro al mundo de los eventos desde el área del turismo, ¿vale? Por así decirlo. Se puede entrar desde el área de marketing, comunicación, pero yo entro más desde el área de turismo. Y entonces me pongo a hacer turismo en clandestino, sin que se enteraran mis padres y se lió una en casa que ni te lo imaginas, ¿no? Porque ellos nos veían a todos médicos, abogados o algo así, y eso de que yo fuera una hippie del turismo no lo entendían cuando aún así mi padre ya había sido, ¿no? Pero yo creo que precisamente por eso. Yo creo que yo montaría el mismo numerito con mis hijos, ahora mismo. Y, mm, y entonces enseguida empecé en el mundo hotelero. La verdad que el mundo hotelero, con todo mi respeto a los hoteleros, me pareció extremadamente aburrido. Y enseguida, como hablaba un montón de idiomas, etcétera, porque había estudiado en colegios internacionales y bueno, pues me ficharon de una agencia de eventos muy grande, una multinacional, y entonces empecé a trabajar en el mundo de los eventos y ya me pareció un espectáculo eso, ¿no? Me pareció súper interesante. Y ya no he salido nunca de ahí. O sea, siempre ya he ido, bueno, estuve en una multinacional, luego en una empresa un poco más pequeña que quería crecer en mercados germanoparlantes y yo soy bilingüe en alemán. Luego ya monté mi propia agencia, estuve 17 años con mi propia agencia que vendía a un grupo internacional. Luego estuve como consultora, que monté una consultora que creció bastante hasta la época de COVID, que ya se vio más dañada porque nos movíamos en el mundo hospitality y eventos todo el rato. Yo luego como consultora seguí en otros mundos, entré en la pata de real estate, entré en fondos de inversión y estuve trabajando con gobiernos también en tema de consultoría estratégica y luego ya AIM. O sea que eso ha sido así muy resumido, que son muchos Sí. años, pero muy resumido, esa ha sido mi trayectoria. O sea, empresaria, pues desde el año 99 me parece, más o menos, porque antes de la agencia de eventos monté el primer marketplace online para organizar eventos. Y se arruinó en un año porque nadie entendía lo que habíamos montado. Porque además no había ni páginas web en aquella época, o sea que rápido tuvimos que montar otra línea de negocio que ayudaba a los clientes a meterse en internet a través de una página web para luego poderles conectar al marketplace. Bueno, eso fue toda una aventura y nada, hicimos un contrato muy gordo con una tecnológica que luego ya nos lo anularon y nos arruinamos en una semana y ya está, ¿no? El primer tortazo. Y luego la agencia de eventos, luego entre medias monté otro tema de personal para eventos que también vendí. Siempre he sido empresaria hasta hace 2 años que tomé la decisión de pegarle un vuelco a mi vida y ya no lo soy. Entonces, toda una aventura también. Sí, bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Cómo es ese cambio de ser emprendedora y tomar tú misma las decisiones un poco luego a integrarse, ¿no? A una estructura más grande. Lo hablaremos Ujú. un poquito más tarde. Pero me resulta curioso porque
hay algo que veo en todas estas conversaciones que estamos teniendo con gente ya que lleva muchos años en los eventos, que sí, habéis trabajado mucho en eventos, obviamente, pero también vuestra propia experiencia en eventos hace que seáis un valor para otras industrias. Y esto lo Mm. he leído hace poco, no, creo que fue a Julius Solaris que lo comentaba, que al final el organizador de eventos se puede, digamos, integrar en muchas otras industrias y aportar mucho valor. Bueno, de hecho, en pandemia yo estuve trabajando como consultora para startups cuando estaban en fase de inversión, porque es verdad que la parte económica de la gestión de empresas como que se me da muy bien y me gusta Mm. muchísimo, ¿no? Y me decían siempre que en la época de pandemia, como había salido tantísima gente del mundo de los eventos, Claro. que eran perfiles que estaban siendo altamente valorados por la gestión que tenían de las dificultades, la gestión del estrés, el multitasking, ¿no? Tantas facetas. Y luego Claro. además que tienen muchísimas, suelen ser perfiles que tienen mucha capacidad de gestión de personas, gestión internacional de personas, son personas muy creativas normalmente, o sea, hay muchos componentes de los buenos profesionales del mundo de los eventos que yo recuerdo que en aquella época hablábamos mucho de eso con un par de startups que estuve en los consejos de administración para ayudarles a integrar los fondos de inversión y que estaban en ese momento en recruitment, ¿no? De Ujú. perfiles porque estaban recibiendo inversión y había como un poco una caza de perfiles que habían estado en posiciones de event management, ¿no? Sobre todo en Inglaterra era donde más estaba yo trabajando en aquella época. Sí. Igual O por sea, eso ahora de repente hay tanta escasez de perfiles en la industria, que está la industria demandando que, pues claro, hubo esa especie de huida, ¿no? En busca a lo mejor, bueno, al principio en busca de una alternativa, ¿no? Y luego sí, creo que la gente también se ha quedado fuera de la industria en busca de tal vez unas mejores condiciones, a lo mejor, o una capacidad mejor de conciliar, ¿no? La vida personal y profesional, que es verdad que en esta industria nuestra, bueno, pues digamos que es un poco sí. complicado, sí. Yo creo que, a ver, yo los 2 últimos años antes de entrar en AIM salí bastante de la industria, estuve trabajando bastante fuera y joder, el mundo es muy frío, ¿eh? Ahí fuera. Te digo Mm, que mm, aquí es verdad que trabajamos mucho, que yo creo que somos bastante ineficientes como sector, o sea, que nos falta mucho una evolución en eficiencia, en digitalización, mm, ¿no? En poner foco muchas veces, ¿no? Yo creo que la creatividad a veces nos desborda un poquito y perdemos un sí, poco el norte, sí, pero, pero es verdad que es un sector muy bonito, sí. muy humano, ¿sabes? Y eso, pues a los que les damos importancia a esa parte, pues me parece muy interesante. Yo recuerdo, pues eso, trabajar con fondos de inversión y trabajar con el mundo del real estate, etcétera, pues que me pareció muy serio aquello, ¿eh? O sea, pero Mm, muy serio, muy serio. Es verdad que es gente muy top, aprendes muchísimo. Al final, tú te tienes que adaptar mucho a esos niveles, ¿no? De exigencia y es un crecimiento maravilloso como profesional. Pero es verdad que no se echaban una risa ni de casualidad, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí el término medio debería de ser como algo bastante interesante, ¿no? Y yo la verdad que tengo la suerte de poder construir mi propio entorno de trabajo, porque es verdad que ahora mismo trabajo para AIM, pero en el fondo el ser la directora general en España pues me mm, da esa capacidad sí. de una especie de intraemprendimiento, ¿no? Y la verdad que es uno de los megavalores, ¿no? La parte de la eficiencia para tener espacio, para ser muy humanos, ¿no? Y yo creo que construir ese equilibrio es súper genial, ¿no? Mm. Me gusta esa reflexión y estoy muy de acuerdo con ella, esa de que la industria tiene esa carencia, ¿no? Respecto a la eficiencia, y eso me lleva a este tema que queríamos hablar acerca de la estrategia. ¿Vale? Yo creo que tú eres una de las primeras personas, al menos yo, Mm, de las primeras personas a las que oigo hablar de esa mm, visión estratégica de los eventos, mm, dejando un poco de lado toda la parte, vamos a decir, logística, que sí, en la mm, industria de los eventos se domina a la perfección, mm, pero parece como que se pierde el foco, que es lo que tú decías, ¿no? O sea, mm, como que vamos corriendo y no mm, sabemos hacia dónde o por mm, qué. mm. Sí, a ver, yo creo que es muy difícil
transformar una industria completa que ha estado trabajando durante muchísimos años en una dirección y de una forma, ¿no? Además, no tiene el reconocimiento dentro de las grandes organizaciones cliente, no tiene el reconocimiento de un valor estratégico, no lo tiene. O sea, yo he tenido la suerte de trabajar con muchísimos consejos de administración en mis años como asesora y consultora o sea, hablabas de eventos y era, pues el equipo de eventos está allí, ¿sabes? Y la niña de eventos está allí. Y esto es así, nos pongamos como nos pongamos. Yo creo que, por ejemplo, la labor que está haciendo ahora mismo la EMA en este país me parece súper interesante porque están intentando y lo están consiguiendo reconocer, empoderar y abrir conversaciones de otro nivel, pero que dentro de las propias organizaciones de cada uno de los individuos es una batalla muy complicada, ¿no? Entonces, convencer a los equipos de marketing y a los consejos de administración que el evento tiene que tener un componente más allá de entretenimiento y festivo y que realmente tiene que tener un componente de transformación, que tiene que dejar una huella, que tienes que conseguir un efecto, que cuando las personas salen del evento estás persiguiendo que se comporten de otra manera en varios aspectos, ¿no? Pues es algo tremendamente complicado. Yo te digo que hay días que pierdo la fe. O sea, mira que soy bruta, y vuelvo otra vez, pero hay días que pierdo la fe y digo, bueno, venga, ¿qué es lo que quieres? ¿Un venue y un cóctel y que se emborrachen hasta el final? Pues venga, tiramos, porque ya, claro, es como predicar en el desierto muchísimas veces, ¿no? Sí, a mí me da pena, yo creo además que es muy difícil transformar, además, en el proceso de transformación digital, en la eficiencia, incorporación de la inteligencia artificial y tantísimas cosas que ahora mismo están transformando completamente muchísimos sectores económicos, el mundo de los eventos, que primero no está reconocido como un sector económico per se, ¿no? O sea, que el mundo de la comunicación o el mundo del turismo, o donde se mezclan en la unión de personas, ¿no? Las que se les comunica algo, pero que también viajan, esa es un poco esa combinación, se tiene que transformar en algún momento, pero tiene que ser muchísimo más eficiente. O sea, ahora mismo estamos viviendo momentos de escasez de talento, pero además los costes operativos han subido muchísimo, ¿no? Entonces, los costes operativos han subido mucho, al final lo haces más eficiente el equipo que tienes, o en realidad, pues bueno, malvives, ¿no? Como le pasa a muchísimas agencias ahora mismo que malviven. Entonces, yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Si nosotros pusiéramos al participante en el centro, podríamos realmente aplicar tecnología a todo el proceso, porque la tecnología solo le aporta valor a la persona. Claro. Entonces, no ya a la organización per se, no, es a la persona, es a la que estás intentando generar una experiencia diferente, le estás intentando aportar un valor distinto y lo estás haciendo a través de tecnología, ¿no? La sostenibilidad requiere de tecnología también, ¿no? Sí. Aparte de concienciación y de gestión, pues también requiere de esa tecnología que va a disminuir pues todo lo que son los flecos ineficientes del proceso, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que hasta que no le pongamos a ese participante en el centro y sepamos realmente definir y diseñar el proyecto para él, pero yo te digo que la mayoría de las veces son los egos de los ponentes, los egos de los directivos, el producto que presentan. No, hay muchísimas razones, pero que lo que está en el centro suele ser complicado que sea el participante, ¿no? Sí, sí. Mira, ese es un tema que quiero tratar contigo porque sé que para ti es prácticamente como una obsesión, para mí también, ¿eh? O sea, a mí me acuerdo que estuve en una mesa redonda de EMA precisamente y me decían, ¿qué futuro respecto a formato, ¿no? de evento le ves a la industria igual que el participante quiera? O sea, es que si nosotros nos vamos a adaptar a lo que ellos quieran, no podemos decir, no, es que a mí me gustan solo los eventos presenciales. Sí, sí, a mí también me gustan solo los eventos presenciales, pero si resulta que mi audiencia me está demandando un formato híbrido o un formato 100% virtual, pues me tendré que comer lo que yo quiera y darle lo que él necesita. Es que creo, a ver, no lo voy a decir a modo de crítica constructiva, ¿vale? Hay cierta endogamia en ese sentido desde mi punto de vista. Nos hemos acostumbrado a organizar un tipo de evento, sabemos cómo hacerlo y no queremos salir de ahí. Pero no estamos mirando al participante en este caso. Claro, pero eso es muy normal. O sea, yo sinceramente creo que es muy normal que al final todo un grupo de profesionales enormes, ¿no?, sientan que controlan su profesión de una forma. Y a mí eso me parece absolutamente natural y normal. Mira ahora la que hay liada con el tema de la conducción, ¿no? Sin conductor, como están todos los conductores. O, no sé, siempre que ha habido procesos de innovación, de cambio, de transformación, etcétera, es muy normal que el profesional per se, pues no. Yo me acuerdo todavía, ¿no?, tenía familiares que trabajaban en banca, cuando la banca empezó todo ese proceso y empezaban,
Sí. A ver qué van a gestionar a la señora de 60 años bueno, 60, yo ya estoy más cerca de los 60, entonces la de 80, que venga y no sé qué. Pues mira, al final vamos a tener que entrar por el aro de tantas cosas, ¿no? Yo creo. Ahora, yo pienso que estando 100% de acuerdo contigo en que será lo que el participante quiera, sí que creo que el evento tiene un gran componente humano. Es decir, que es verdad que ese sentimiento que se genera y ese compartir que se genera en el cara a cara es muy complicado gestionarlo online. Sí. Y creo que será algo que se mantenga. Puede ser que sean menos, que sean diferentes, ¿sabes? No te sé decir si ya no van a ser internacionales y pueden ser hubs de cercanía. No te sé decir exactamente hacia dónde vamos y creo que nadie lo puede decir. No. Pero sí que creo que sería una pena que se perdiera ese componente del humano, ¿no? Y también creo que si es muy local, vale, pero que los internacionales, que desde luego vienen regulaciones para limitar la capacidad de viaje y vienen enormes y vienen ya. O sea, es que nosotros, yo que trabajo también por otro lado en definir el contenido del Tourism Innovation Summit y estoy con toda la gente de innovación del turismo y con toda la pata de legislación, Unión Europea y todo, vienen muchísimas regulaciones porque hay que disminuir la capacidad de viaje y hay que poner eso otra vez en su sitio porque es una locura, ¿no? Entonces, ¿que vaya a cambiar el evento? Bueno, vivirá una evolución lógica. Ahora, que desaparezca el poner a las personas frente a frente para compartir, para aprender, para conocerse, para desarrollar sus habilidades, tiendo a dudarlo. Es verdad que si yo que vengo la semana pasada he estado en Ljubljana, que he estado de jurado en los premios Conventa, y después de juzgar un montón de premios, ¿no? Ves que el 99% son de entretenimiento, donde el participante está sentado en una silla y que simplemente está viendo un espectáculo, ¿no? Está viendo un espectáculo de luces, está viendo un espectáculo de drones, está viendo un espectáculo de inteligencia artificial, está viendo un espectáculo. Tu posición como simplemente como participante, pero como, ¿cómo se dice, no? Como si solamente como espectador, si solo estás de espectador, tu transformación es en ese momento. Pero no es perdurable en el tiempo, porque no has desarrollado, no has aprendido, no has desarrollado habilidades, no has cambiado tu actitud y encima la mayoría de las veces ni siquiera conoces las suficientes personas como para que tu mundo cambie, ¿sabes? Y tu perspectiva cambie. Al final tú eres tu entorno. Entonces, si tú no vuelves a conocer a nuevos entornos, pues no entras a cuestionarte las grandes cosas, ¿no? Entonces, a mí me dio pena, ¿sabes? Ver grandes espectáculos que al final no dejan de ser simplemente pues como si fueran teatros, shows, o ¿no? Donde realmente al participante no se le hace estar integrado, no se relaciona, no pasa ni por buenos ni por malos momentos al final de cambio, ¿no? Eso yo creo que sí que deberíamos de tener una tendencia como industria a irlo quitando, porque además es extremadamente no sostenible. Exacto, sí. Entonces, bueno, eso es una reflexión de industria. Por otro lado, también te digo otra cosa. Hay que comer, hay que vivir y bueno, pues habrá que hacer los cambios de una forma paulatina y habrá que ir integrándose en nuevas tendencias de una forma sosegada, pausada, teniendo en cuenta también que a veces los perfiles que tú tienes trabajando contigo pues tienen esa carencia de transformación o de evolución y que las cosas hay que aprenderlas, hay que, ¿no? Y que luego al final los grandes decisores, que son los clientes, pues a veces no tienen esa fuerza dentro de sus organizaciones para tomar decisiones que son arriesgadas o que requieren de una inversión diferente o que se tienen que vender dentro de las compañías o de las organizaciones, como son asociaciones, con otro mensaje y con otra fuerza, ¿no? Que es complicado. Hay un tema que a mí me preocupa de alguna forma, porque veo que es una constante en los eventos y tiene que ver con lo que tú comentabas, ¿no? Que al final cuando el asistente es un mero espectador y no se relaciona con personas, pues eso no sufre cambios. Pero
y siempre he oído, ¿no?, que el 70%, esto es una estadística que lleva dando vueltas por ahí unos años, el 70% de los asistentes acude a los eventos para hacer networking, que está muy bien. Y entonces a nosotros los de las tecnológicas nos respalda para desarrollar herramientas de one-to-one, todo eso, muy bien. Pero es que luego vas a los eventos y dices, pero es que no hay una estrategia de networking detrás. Y entonces dices, y la pobre gente tímida que hay por el mundo, que hay un montón de tímidos, ¿qué van? A pelo. O sea, pues es que igual que agasajamos a nuestros asistentes de mil maneras, con un catering estupendo, con una venue perfecta, con todo, con unas actividades tal, yo creo que debería haber cierta, no sé, cierto cuidado en el sentido de soporte a nuestros asistentes también para que ese networking, que hay veces que no sale de manera espontánea, que hay que empujarlo un poquito. Yo eso creo que es una de las cosas que se ha quedado un poco relegada. Me da esa sensación tengo yo, esa perspectiva tengo yo. No, totalmente. O sea, totalmente. También hay cierta resistencia del participante. No, 100% también. Eso está... fuerza, porque además eso lo ves en distintos países, ¿no? Yo que me muevo muchísimo, o sea, que no trabajo solo en España, sino que siempre me estoy moviendo en muchísimos sitios y hay una diferencia abismal por nacionalidades, ¿no? El español es especialmente reticente, o sea, le gusta ir a los eventos a conocer, a ver a su gente, ¿sí? ¿no? Está encantado con encontrarse con su grupo de amigos, de colegas, de afines. Y le cuesta muchísimo y es muy rebelde cuando metes, yo qué sé, facilitación o metes juegos o metes preguntas o metes tantas cosas, le cuesta, es rebelde, no quiere participar y le cuesta muchísimo. Ahí, yo qué sé, pues en Europa, por quedarnos en Europa, en Estados Unidos, por ejemplo, funciona fenomenal, pero en Europa, pues yo qué sé, el holandés, por ejemplo, es muy participativo en esas cosas, o incluso los nórdicos también funcionan muy bien, etcétera, ¿no? Entonces, pero sin duda, tú no puedes poner un espacio, poner comida y bebida, ponerle música, soltar a la gente y pretender que ahí surja la magia, porque es muy complicado. Entonces eso debería estar perfectamente orquestado, perfectamente organizado y dejar cierto espacio para la libertad, ¿no? Que también es totalmente lícito y es maravilloso que haya cierto momento de decir, oye, yo también quiero ver quién hay por aquí, ver si conozco a alguien y saludar. Pero la mayoría de las veces pruébalo alguna vez. Vamos, yo que a veces soy un poco pirada en los eventos y me gustan bastante y además estoy en varias asociaciones así fuera del sector también, como en GECON o cosas así. Y he ido a algunas sesiones en las que yo casi siempre voy un poco con mi tribu, pero alguna vez no ha coincidido y eran cosas que a mí me interesaban muchísimo. Y es muy difícil hablar con la gente. Es muy, y mira que yo hablo, o sea, con todo el mundo. Me hago amiga de todo el mundo y tengo muchísima facilidad, pero te lo juro que es que hay veces pues que la gente no quiere porque están buscando a su gente, entonces no quieren entablar nuevas conversaciones, ¿no? O tampoco saben si tú eres interesante o no. Te tienen que dar ese margen, ¿no? De entender que no están perdiendo el tiempo contigo, sino que puede ser una conversación interesante, que eso también debería estar un poco ayudado, ¿no? Un poquito ahí. O que no vas a venderles nada, que a mí me pasa, claro, como normalmente a los eventos voy como supplier, es como que no vengo a vender nada, te lo juro. Eso es terrorífico. Bueno, es que la verdad que hay gente que tiene un poquito de saber estar, también hay que decirlo, que yo hay veces que estaba hasta en la cola del baño y tal, yo digo, hola, es que voy al baño, si no te importa. Porque, pero sí, yo creo que debería haber, pues en un mundo ideal, esos momentos de networking deberían de tener como unos embajadores, ¿no? Que conocen los perfiles de la persona, que al final construyen relaciones, aparte de la tecnología que nos tiene que ayudar también. Los eventos, pues per se, ¿no? A lo mejor ya deberían de ser un poco más pequeños, más exclusivos, saber exactamente a quién estás invitando. Y luego tiene que haber cosas más masivas, que esto es muy normal, más con el tema de ferias, exposiciones, a lo mejor temas más comerciales, etcétera. O sea, yo creo que hay muchos perfiles. A mí lo que me da mucha pena es ver tantísimos eventos de gente sentada y el espectáculo, ¿no? En un lado y luego esa narrativa no casa, porque esa narrativa ya no casa, porque no hay interacción, no hay impacto, no hay legado, no hay sostenibilidad, por supuesto, por ningún sitio, y entonces no puedes medir valor. Como no lo puedes medir, pues al final esto, ¿no? Yo ahora salía de una reunión de finanzas 2 horas que hemos estado, pero ya estamos trabajando en presupuestos del año que viene y cierres de este año, etcétera, y esas cosas que no sabes muy bien qué han sido y haces partida de gasto,
partida de gasto. Y esa partida de gasto es la que revisas a milímetro, ¿no? Yo me he ido de la reunión y le he dicho al financiero, esa bolsa que hay ahí, quiero todos los apellidos de todos los gastos que hay ahí para que no se repitan. Entonces, y es todo lo que no tiene una justificación concreta, donde no ha tenido un impacto concreto, o esas cosas que dejas a la conversación de, ¿y eso que nos gastamos en tal? ¿Qué tal? ¿No? Y la interpretación de alguien es decir, ¡buah! Pues mira, sacamos 50 contactos nuevos, les hemos hecho seguimiento y no nos contestan, y la verdad que yo te diría que para el año que viene lo dejamos, ¿no? Y esos son muchas veces los eventos, fíjate. Sí. A ver, o sea, es verdad que esto ya lo cuento a título personal porque al final yo me veo ahí, o sea, yo soy la que tengo que justificar delante de otros por qué hemos ido a este evento, por qué hemos expuesto en esta feria, etc. ¿no? A mí ese papel es el que me toca. Y es verdad que muchas veces, y esto ya no sé, bueno, creo que es una responsabilidad compartida, ¿vale? Es verdad que hasta que no estás in situ en el evento, no le puedes dar, no sé, las características que tiene esa participación, porque hay muchas veces que son eventos puramente de marketing, es decir, generación de contactos, potenciales clientes, etc. Vale, esos no hay pega. O sea, en el momento en el que hay un tracking de, vale, fuimos a este evento, me reuní con esta persona, después el presupuesto está maravilloso, para los CRM te dan todo el seguimiento genial. Pero es verdad que luego hay otros eventos que yo digo que son más de relaciones públicas, ¿vale? Y entonces esos son los que a mí me son más difíciles no sé, de ponerle un valor. Yo sí le veo ese valor porque sé, por ejemplo, en la industria de España, tú tienes que estar en esos eventos. Es que si la gente no te ve, como que no formas parte, como que no formas parte de esa industria. O sea, es como, no sé, hay que como que hacer un tic en determinados eventos, hay que ir, ¿no? Y siempre yo los justifico así, digo, es que eso luego es lo que te empuja frente a otros que a lo mejor no han estado en ese evento, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces sí que me gustaría poder tener una argumentación más a la que agarrarme, ¿vale? Y que realmente pudiese demostrar ese valor. Sí, porque yo soy una gestora de empresas muy complicada a la hora de justificarme gasto y te digo, no sabes la cantidad de cosas que me cargo, ¿eh? Sí. ¿Y esto? No, pero es que, oye Ángeles, pues que ahí tenemos que estar, digo, no lo veo. Y no me sacas de ahí porque al final no hay dinero para todo, ni hay tiempo para todo y tienes que saber en qué estás poniendo un foco concreto y sobre todo no desviarte mucho de lo que es tu objetivo y tu ser, ¿no? Yo creo que ahí hay un ejercicio muy bonito, creo que es muy difícil, o sea, creo que es extremadamente difícil. He oído muchas veces decir, ya, porque las agencias no lo podéis hacer, eso no es verdad. Nosotros tenemos la absoluta capacidad de medir. Necesitamos, claro, dato para poder medir, pero con tener un punto de partida, con terminar el evento y tener un punto de cierre, podemos hacer una medición en el momento y se puede hacer perfectamente. Y yo creo que eso debería de ser un objetivo que tuviéramos las agencias de especializarnos en esa dirección, ¿no? Me parece súper importante. Yo creo que el cliente tiene que generar su narrativa, tiene que saber perfectamente cuáles son los perfiles que invita y tiene que entender cómo entran dentro del evento para que se pueda generar una experiencia con el objetivo de definir cómo quieres que salgan, ¿no? Y esa estrategia te la tiene que generar al final los profesionales de los eventos que somos las agencias. Al final, ¿no? Yo creo que no se nos reconoce como tal la mayoría de las veces, pero en el fondo es como, ¿no? Quien quita y pone dientes, pues el dentista. Pues esto debería ser un poco así, ¿no? Y yo lo defiendo muchísimo y por eso nos hemos unido, por ejemplo, ahora a EBEA, porque creo que es verdad que hacen una labor bastante interesante y muy profesional. No había visto muchas asociaciones en este sector que hacían labores tan interesantes y por ejemplo, me parece muy interesante la línea que están tomando, ¿no? De profesionalización del sector y de defensa del sector frente a instituciones, etcétera, legislación, regulación y tantísimas cosas que está tan carente todo esto, ¿no? Porque básicamente eventos hace todo el mundo, pero debería de limitarse ¿no? A los verdaderos profesionales que sí que deberían de tener esa capacidad de generar esa experiencia más allá de lo efímero, de lo lúdico, del entretenimiento, que ayude a
los participantes, ¿no? A entrar de una forma y a salir transformados. Y que eso aporte un valor al final a la organización que subvenciona, que financia, ¿no? el proyecto, para que le encuentren el sí o sí del evento, porque me parece que está en cuestión muchas veces. Muchas, Sí, muchas, sí. más de las que nos imaginamos. Hay directivos que están diciendo, ya me vienes otra vez con la tontería de la fiesta de Navidad, total, para que al final se emborrachen todos. ¿Y de qué nos sirve eso? Eso hay mucha defensa de equipos de recursos humanos, de equipos de comercial, de equipos de marketing, de líderes de producto, de tantísimas cosas que están ahí, ¿sabes?, en batallas campales y deberíamos de darles al final el soporte y la razón del por qué, para que lo puedan defender internamente bien dentro de las compañías. Claro, mira, esa es una de las cosas, esa es mi pelea personal, o sea, yo llevo una lanza en la mano que es a favor de, de los eventos y su valor y respaldado con datos. Yo soy una friki de los datos. Fíjate si soy friki, que ahora en enero he terminado un máster de Data Science y Business Analytics, o sea, ha sido heavy metal, no, lo siguiente. Pero yo de verdad que decía, ¿dónde me he metido, por favor? ¿Vale? Pero ese es un tema que yo les decía justo con Emma también, y sé que Aivea está trabajando en eso con su propia forma de medir, que es súper interesante. Y yo les decía, digo, es que si no, toda esta pelea que habéis tenido durante la pandemia para posicionaros ahí, la vais a perder. Dices que los de marketing necesitamos datos. Digo, si vosotros estáis integrados dentro de marketing o a quien reportáis es a marketing, siempre os vamos a pedir datos, siempre, siempre, siempre. No os olvidéis de eso. Digo, ya sé que es un coñazo, o sea, ya veis que sí, que sí, que sí, esto de estar ahí repasando, tal, no sé qué. Pero es que al final es lo único que te puede dar ese respaldo, ese poder alzar la voz en un momento determinado en una reunión estratégica. Si no, es el yocreísmo, que creo que es justo lo que tenemos que desterrar de todas esas reuniones. Sí. O la medición del impacto muy en el momento, ¿no? Yo creo, ¿y qué tal? Uy, la gente se fue súper contenta. Sí. Ya, ¿cómo no? Esto es como el que entra a un restaurante y dice, salí lleno. No, nos ha fastidiado si venías a comer. Si eso está claro. ¿Volverías? ¿Sabes? ¿Te ha servido de algo? ¿Te ha valido, te ha merecido la pena? ¿No? ¿Ha merecido la pena el esfuerzo? Yo soy de las personas que voy poquísimo a eventos de siempre, de los de Ya. siempre. Muy poco. Me vas a ver muy poco. ¿Por qué? Porque ya no salgo de ahí diciendo, ¡ish! ¡Qué bien! ¿No? Me ha servido de algo. Aprendo cada vez menos o cada vez más despacio, también es la edad, Claro. lógicamente. Conozco ya a todo el mundo, o sea, me falta poco ya que conocer, con lo cual eso tampoco es algo muy interesante, o sea que, y lo que dejo de hacer me pesa demasiado, ¿sabes? Mi desestructuración personal, familiar, mis compromisos también profesionales y la energía que tengo, pues cada vez me pesa más el decir tengo que elegir, ¿sabes? Tengo ya cada vez más que elegir. Y entonces yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Tampoco soy una persona ni de juergas, ni de alcohol, ni de rollos, con lo cual tampoco por ese lado me puedes convencer muy mucho con él, porque yo soy de las que se va a las primeras, con lo cual también qué Sí. rollo, ¿no? Yeah. Porque luego hay gente que sí que se lo pasa fenomenal porque son súper disfrutones y qué Sí. maravilla, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con que siempre seamos la industria del entretenimiento sin llegar a ser el entretenimiento cultural, que ese sí está posicionado, ¿vale? Sí. Estamos ahí como en el in-between, ¿sabes? Pues somos prescindibles, porque al final dices, bueno, pues tampoco es una obra de teatro, y tampoco es, ¿sabes?, el musical de... No, estás ahí en un nice to have, ¿no?, que dicen los ingleses, y deberíamos de convertirnos en un must have, porque lo que sí que yo soy convencidísima, que en una época donde la gestión cada vez es más digital, o sea, yo llevo hoy todo el día hablándole a una pantalla. Me he venido a la oficina, ¿para qué? Bueno, ¿para qué? Que ayer me dejé el portátil, porque me fui a otra cosa. Que si no, yo hoy habría trabajado desde casa, porque total, no he dirigido la palabra más que el ratito de la comida con un ser humano fuera de una pantalla. Y dices, cuando llega el momento de verte cara a cara, es muy mágico. Y a mí me parece que esos momentos van a ganar protagonismo. Vamos a hablar ahora, si te parece, de captación y gestión de talento, que sé que es una de tus especialidades. Y
La verdad es lo que hablábamos antes, estamos en un momento, no sé si de transición, no sé si de transición, pero sí que es verdad que creo que en esta industria le estamos viendo un poco las orejas al lobo, creo, Mm. porque nos habíamos acostumbrado a que fuera sí, o sea, yo si le digo a alguien: "Trabajo en eventos", y dice: "Ay, qué Ah, guay", ¿sabes? Y ahora creo que, sobre todo las nuevas generaciones que se incorporan, ya no lo dicen como: pero trabajas los fines de semana? ¿Pero hasta qué hora trabajas? Y yo sé, ellos ya están como que empiezan a verle un poco sí, la parte oscura, ¿no? A esto de trabajar en mm, eventos. Y entonces, sí, sí que me gustaría saber tu perspectiva un poco cómo podemos volver a enamorar y no solo a los que están por entrar, sino a sí, los que están y tienen esa sensación de estar quemados, de que, no sé, que están poco valorados. Es un sí. poco eso es. Mira, yo creo que hay un paso importante que dar, ¿no? El primero, hay que subir salarios, o sea, se Mm, paga muy poco en el sector de los eventos y eso no puede ser, no va acorde con el nivel de vida actual. Entonces, eso tenemos que ser conscientes de que había una parte de salario emocional hace 25 años mm, que era la parte de, oye, que bien me lo paso, pues mira, ya me compensan. Pero es que sí, ahora no se pagan alquileres, ni hipotecas, ni tantísimas cosas con esa parte emocional. O sea, yo creo que eso es una cosa a la que nos tenemos que enfrentar con fuerza, los que somos directivos, empresarios, etcétera, y reconocer que esto tiene, que ha sufrido un cambio y que es así, ¿no? Luego hay otra pata y es la falta de eficiencia. mm, Yo te puedo decir que como consultora he trabajado en muchísimas empresas del sector y es inaudito los volúmenes de trabajo que tienen ineficiente. Es inaudito. mm, Entonces, eso a las nuevas generaciones no les gusta, pero a mi generación tampoco nos gusta, porque al final agria tu carácter cuando tú estás mm, todo el rato en una maraña de cosas ineficientes. Te sientes muy poco útil pasando datos de una porquería de documento a otro porque no se sabe hacer un buen uso ni implementación de herramientas de trabajo digital, porque no hay un proceso de evolución de los perfiles y tantísimas cosas. Entonces yo creo que eso es un punto importante, eso haría muchísimo más sexy el puesto de trabajo mm, para nuevas generaciones que vienen con unos componentes digitales muy fuertes y que entran en empresas que son como dinosaurios, donde realmente ya no es el uso de las herramientas, que esta es la siguiente. No mm, tengo 8 herramientas y no tengo ni idea ni cómo usarlas, ni cómo casan, ni cómo reportan. No, es un mindset de un trabajo más eficiente y más digital, ¿no? Yo creo que eso es otro punto muy interesante. Y luego el tercer punto es reconocer, o sea, reconocer la situación actual. O sea, nosotros estamos criando a las generaciones que vienen y les estamos criando completamente consentidos en reclamar el derecho a todas las cosas, el no respetar a los profesores, el no respetar las canas, donde las familias ahora mismo, ¿no? El niño está por arriba y el papá está por abajo. Entonces, ¿qué pretendemos? Que luego lleguen al mundo laboral y se comporten como si todo eso que llevan 25 años viviéndolo en su vida habitual no ha existido, pues vienen con esa inercia y mm, ponen muy por delante su tiempo libre, sus hobbies y sus aficiones, porque vienen educados así, perdóname, es que vienen educados así, claro. y yo creo que ahí es donde está el gran cambio cultural, ¿no? Entonces, yo creo que eso hace la tormenta perfecta, ¿no? Hace la tormenta perfecta porque te metes en una empresa en la que te van a pagar poco, creen que con el componente emocional vas que te matas, pero es que tú con eso no compras la comida en el supermercado, que por cierto en los últimos 2 años ha subido un 25%, ¿no? Las hipotecas están disparadas, los alquileres es como si te compraras, no sé cómo decirte, Mm, tal. Entras y el trabajo es una maraña ineficiente, no sacas cosas adelante y como no sacas cosas adelante y al final hay ese nivel de ineficiencia, los márgenes son muy bajos, las rentabilidades son muy bajas, no puedo contratar gente, entonces lo que hago es darles más trabajo a los que ya tengo, al final se meten en unas marañas que dice, claro, les desborda la vida. Unido a que se ha decidido, y me parece maravilloso, te tengo que decir, mm, que mi vida no es el trabajo, sino que yo claro. trabajo porque quiero vivir y porque quiero disfrutar de una profesión, pero no va a ser lo único que haga en este mundo, pues, pues es la tormenta perfecta. Entonces yo creo que nos tenemos que poner las pilas
en adaptar los puestos de trabajo a lo que requieren ahora mismo la nueva sociedad, que es una sociedad más evolucionada, más culta Bueno, y que exige más, porque les hemos formado más, porque todos nos hemos formado más y sabemos más cosas, y entonces dejar de quejarnos, porque sinceramente yo creo que es lo que es. Me parece que son generaciones. Te hablo de nuevas generaciones, pero que sinceramente ahora la gente se considera joven hasta los 35 años, que estamos hablando ya de señores y señoras. sí, sí, sí. Creo que tienen conversaciones bastante interesantes, sinceramente. De cuando yo empecé a dirigir a empresas, pues era gente más sumisa, que a lo mejor tenía mucha menos evolución. Ahora la gente viene con fuerza, tienen muchas ganas. Lo que pasa es que han vivido infancias y han vivido educaciones que no son coherentes con el mundo laboral. Entonces hay que ayudarles a entender que ahora tienen que luchar, tienen que crecer, que las cosas hay que pagarlas y que hay que tirar para adelante. O sea, que hay una faceta de formativa muy interesante. Nosotros, la verdad, tengo que decir que la formación en este país es mala, es muy mala. Y por lo tanto, yo creo que se les enseña muy poco de lo que hay en el mundo y de lo que se van a encontrar en el mundo laboral. Y entonces, pues nos lo encontramos cuando ya tenemos un poco esa situación. Luego, esas son generaciones más jóvenes. Cuando ya tienes gente más madura, que tienen hijos, que tienen vidas y tal, sinceramente es que es muy difícil. Es que este país no está preparado para eso. Te lo digo de verdad. Es que es muy, muy difícil. Y ojo, es de los mejores países preparados para este tipo de cosas. Pues nosotros tenemos sistemas de guarderías, tenemos el núcleo familiar muy consolidado y muy fuerte y las abuelas hacen unos papeles maravillosos. Tenemos servicio doméstico, que no existe en muchísimos países europeos y aquí, bueno, pues lo puedes pagar, que en otros sitios existe, pero es tan carísimo que es muy difícil de pagar. Es decir, que tienes algo de colchón, ¿vale? Pero que es muy difícil, muy difícil. Entonces, entendamos la realidad, entendamos que nuestra industria sin personas no va a salir adelante y nos tenemos que poner las pilas con crear entornos de trabajo que son más favorables a las necesidades que existen ahora mismo. Yo creo que por ahí pasa. Yo no lo veo, yo oigo a mucha gente, pero yo no lo veo mucho más complicado que antes, la verdad. Creo que es diferente. O sea, yo llevo muchos años, ya te digo, desde el 99 monté la primera empresa, o sea, ya son muchos, y siempre he tenido muchísimos retos con el personal cuando no he conseguido entender. Yo creo que ahí hay una labor importante de entender. Yo eso es lo que te iba a decir justo, que creo que, bueno, y en realidad ya no da igual que sean jóvenes o no jóvenes. Creo que en las empresas en general hay bastante limitación a la hora de escuchar y todos tenemos algo que decir. Y hay veces que simplemente con hacer el ejercicio de bueno, tú estás en este rol, pero este es el rol en el que tú te ves, que hay veces que no puedes cambiarle de ese rol y desgraciadamente tienes que decir, mira, pues lo siento, esto es lo que hay, a lo mejor es que es el momento de que te vayas porque no puedo ponerte o donde tú vas a estar mejor, ¿no? Pero es que hay veces que te sorprende la otra persona y te dice, no, es que resulta que a mí, yo qué sé, le está en un rol súper creativo y resulta que le gusta un rol como de gestión. Y de, pues estamos perdiendo el tiempo todos. Entonces, creo que lo que falta muchas veces es ese tiempo de pararse. Ya sé que la vorágine es brutal y todo eso, pero ese tiempo de parar y decir, bueno, vamos a hacer un poco de autoevaluación y vamos a ver dónde estamos cada uno y dónde queremos estar y vamos a ver si eso es posible de encajar, ¿no? Yo creo que también es un sector que hay muchísima pequeña empresa de alguien muy listo que trabajó mucho y que fue desarrollando negocio, pero que a lo mejor las dotes de gestión tampoco es lo suyo, también te lo digo. Y que no se puede saber de todo, lógicamente, ¿no? Y que hay gente que ha tomado decisiones muy inteligentes, como es las de poner verdaderos gestores al frente de sus negocios. Hay otros que no, que han seguido adelante. Y que yo he oído a veces conversaciones de directivos de este sector que dices, tío, estás trasnochado, ¿sabes? De exigir, pues no se me va, a las 7 de la tarde me dice que se tiene que ir al gimnasio, y no sé, digo, sí, que se tiene que ir al gimnasio, ¿sabes? Es que bien, ahora se hace más deporte, se tiene muchísimas más intereses de muchísimas cosas, hay mucha gente que tiene también otras aficiones importantes fuera del entorno laboral, se viaja más que hace unos años. Yo creo es más rico ahora mismo, el personal es más rico, tiene más esencia, luego tienes que saber gestionarlo bien y
Y también te digo otra cosa. Y en el momento en el que veas que la persona no encaja, Sí, sí. Yo en eso adiós, estoy porque 100%, es que 100%. a Sí, veces sí, sí, hacemos ahí como milagros por mantener a gente que sí, dices, por sí, buena gana. Si de verdad lo que hay que explicar a esa persona es que el mundo es muy grande, que hay muchísimas posibilidades y que tú claro. tienes claro qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué somos y qué estamos esperando de la gente que hay. Pero vamos, que hay que Sí, pagarles sí, bien, que hay que crearles un trabajo que sea eficiente, que no tengan la sensación de que están perdiendo el tiempo, sino de que haya quick wins en el proceso y que mm, vayan avanzando y evolucionando. Y sinceramente, es un caos. sí, Y tres, hay que entender cómo funciona la sociedad ahora mismo. Que la mm, sociedad funciona de forma diferente. Yo te tengo que decir que sí, aún a pesar de haber sido empresaria toda la vida, yo he sido una firme defensora de mi tiempo personal. Firme, ¿eh? Te hablo. Yo he dado el pecho a lejos a todos. Durante es- yo he estado con ellos en el parque, no he sido una madre ausente, nunca la vi. Yo me iba a las 5 de la oficina cuando eran pequeños, de siempre. Voy a las reuniones de colegio, estoy súper presente, si tengo que viajar, viajo y tal. Pero sinceramente, no sé, alardear de lo que estoy, que no hago otra cosa más que esto, me daría hasta pena, la verdad. claro, y además siempre yo, cuando veo algo así, siempre digo, pues si al final eres peor trabajadora. O sea, Sí, si no eres capaz de poner esa barrera, sí, cuando llega la hora de trabajar, ¿a qué te agarras? O sea, yo, al final esforzarse sí, pero, es que si no, no hay, y a nosotras que nos gusta mucho nuestro trabajo, tenemos la suerte sí, de que disfrutamos sí, trabajando, pero sí. disfrutamos trabajando porque cuando cerramos la persiana también disfrutamos viviendo. Si no, estoy segura de que no se podría dar esa situación. Yo no sé si alguien me cree o no, pero yo salgo a las 5:30, 6, Mm, tengo vacaciones de desconexión total, sí, eh, hago deporte, no sé, tengo de verdad una sensación de vida súper equilibrada y el equipo tiene reglas claras, normas claras, procesos claros, líneas de gestión, líneas. Ha invertido mucho tiempo en generar entornos de trabajo donde todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y tiene mm, claro la dirección. Y yo creo que, que eso no es lo normal. Mencho, ¿qué ya, quieres que diga? No es lo ya, habitual. Es mm, bastante normal el vamos, ¿no? Y es que sí, no todo el mundo, es normal que no todo el mundo quiera estar así, ¿no? Yo creo que eso mm, es bastante importante. Ayer estuve en una reunión del colegio de mis hijos y decía el profesor de mi hija, que ya está en bachillerato, la mayor, y mm, decía, eh, bueno, ¿y qué pasa? Decía una madre, ¿no? Decía, ¿y qué pasa si un profesor está enfermo, no? Porque ahora, bueno, están en un colegio alemán y entonces el sistema es muy estricto, ya les están mm, preparando para la evaluación antes del, lo que es la EBAU, ¿no? Alemana, mm, que además internacional es muy complejo. Entonces entramos con una especie de algo muy alemán, ¿no? Muy sí, chuchu. Y entonces, ¿y qué pasa si un profesor no viene? Y decía el profesor, fíjate qué cosa tan evidente. Todos los profesores tienen la obligación de dejar sus clases perfectamente preparadas, de forma que el estudiante es completamente autónomo y sabe lo que tiene que hacer. Y, hombre, ya mm, si es una baja en el largo plazo, entonces no. Pero en ese momento, una baja de una persona humana, eso no se para. Bueno, sí, pues esto lo pasas a empresas que no están bien estructuradas, que no tienen claras las directrices, no tienen claros los procesos, cómo se utiliza la tecnología, quiénes somos, qué hacemos y por qué hacemos lo que hacemos, y la línea de mando, y no va más. Yo sí, creo que ahora mismo, yo no te diría que solo las nuevas generaciones, yo creo que ya nadie queremos trabajar así. mm. Nadie queremos trabajar en el caos, donde yo no tengo tiempo para nada más, donde, vamos, yo no quiero, ¿eh? No, 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 Sinceramente. no. Y yo, o sea, afortunadamente, cuando me ha tocado liderar equipo, igual peco de exceso, porque ahora, por ejemplo, tú me preguntas: "Mencho, ¿qué vas a hacer el 23 de noviembre?". Referido a mis actividades dentro del departamento. Yo te lo puedo decir, pues ya lo tengo planificado. O ¿Ves? sea, Pero es que eso es y fundamental. O sea, yo creo claro, que, mira, el orden, yo utilizo muchísimo una expresión también en el equipo, que siempre digo, quita ruido, ¿vale? sí, sí, Quita ruido, porque al final el orden da paz, sí, sí, la 100%. estructura da paz.
Y luego das tiempo a alinear formas de pensar, Sí, sí. a estructurar herramientas, a definir objetivos. Entonces, vuelvo al ejemplo del profesor de ayer, pues un tío alemán, ¿no? Que decía, el calendario de exámenes de aquí a final de curso está puesto. Y decía un papa español, ¿y si surge pues un examen del carnet de conducir o un campeonato de fútbol de tan sé qué? Dice, el calendario lo tienen ustedes puesto, señores. Pues intenten que no coincida, porque Claro. no se puede faltar al examen, salvo justificante médico. Cuando dice eso, a los alemanes dicen, Sí, sí. y los españoles todo el rato, pues no entiendo, porque hay que tener flexibilidad, porque claro, porque no sé cuánto, pero tú no puedes hacer de tu vida la flexibilidad, ¿no? Exacto, No puedes exacto. hacer de tu vida la improvisación y de tu vida la flexibilidad, Sí. porque luego hay estructuras que cumplir y al final. Entonces, yo personalmente no veo un súper problemón ahora mismo con la gestión de talento. Creo que a las personas que dirigimos equipos y que tenemos ya una edad y por lo tanto venimos de épocas diferentes, nos ha dado la vida el placer de evolucionar con un cambio en la forma de dirigir, en la forma de liderar, en la forma de inspirar, ¿no? Yo creo que eso es súper importante. Yo la verdad que no lo sufro, la falta de personal. La falta de talento, yo creo que tampoco. A lo mejor, no, yo no te diría, no, yo creo que no. Ahora, yo creo que si lo que estamos buscando es ese profesional de la producción de eventos de los años, ¿sabes? De principios de los 2000, que no tenía vida, que echaba 100.000 millones de horas, que no quería cobrar horas extras, que le daba igual, que no existe, ¿sabes? No existe, No sí. existe y ya está, y hay que asumirlo, que eso no existe. Entonces también tendremos que dotar a nuestras partidas presupuestarias que vendemos del coste que se implica, y eso no se está reconociendo, enseñar a nuestros clientes que la vida ha cambiado y que, ¿no? Yo he vivido, hace poco hemos tenido un evento con un cliente americano que preguntaba al equipo que por qué, o sea, que si él tenía un contrato de ejecución de un evento, que por qué descansábamos los fines de semana y por qué teníamos vacaciones y por qué nadie le contestaba a él a nuestras 3 de la madrugada. Yeah. Tío, o sea, háztelo mirar, porque, ¿no? O sea, háztelo mirar, ¿no? Y entonces yo creo que eso, pues yo creo que el día que lo encaras bien, pues ese día empiezas a volver a disfrutar de la gestión de personal, que me parece algo tremendamente complicado, ¿eh? Pero no más difícil que antes, fíjate, yo creo. Sí, bueno, a ver, es que al final es fruto de los cambios de la sociedad, lo que decías, y pues eso hace que cambie también la gestión de personal, porque lo que rodea la gestión de personal ha cambiado, ¿no? Sí. Vamos a hablar ahora, lo que hablábamos al principio, que lo hemos dejado ahí aparcado, ¿cómo es ese paso tuyo, ¿no? De ser emprendedora, empresaria, e integrarte en Group? Aunque, como tú bien decías, es un poco ese intraemprendimiento, ¿no? Sí. Mira, yo creo que era el paso lógico, ¿no? A mí, yo soy una persona muy inquieta, muy tremendamente inquieta y siempre lo había echado de menos, ¿no? Yo decía, oye, ¿cómo será trabajar en una gran organización y estar rodeada de más gente, de más iguales, ¿no? Siempre me llamaba mucho la atención. Entonces, cuando pasé toda mi época de consultora, pues al principio era también empresaria, pero luego ya cuando me quedé casi yo sola como consultora y estaba yo más en proyectos, entraba en grandes organizaciones porque trabajé en multinacionales, etcétera, pues siempre, ¿sabes? Me daba como esa cosilla de decir, oye, en el fondo es otra faceta de mi carrera que creo que me va a pesar no intentarlo o no probarlo, porque claro, con la edad que tengo tampoco me podía esperar muchísimo a decir, bueno, pues vamos a dar este paso, ¿no? Entonces, pues un día en una conversación en casa, en familia y con amigos y tal, ay, tengo como un poco esa cosilla, ¿no? Y entonces me animaron, y dije, pues tú eres un perfil súper caprichoso, o sea, es que la gente va a llegar y va a ser como, para mí. Sí. Y mi único miedo era, pues que no, yo tengo que admirar para hacer caso, o sea, me rebeldía, ¿no? Al final, y la experiencia que tengo, que es mucha. Entonces, es muy difícil que me puedas sorprender, ¿sabes? A la hora de decirme, ¿no? Y tal, es como, ya he pasado por eso antes o cosas así. Entonces, yo creo que la posición como country manager era un perfect fit,
porque en el fondo es como si fuera tuya la empresa, pero estás dentro de una organización, puedes aportar también a nivel internacional y a nivel corporativo tu conocimiento, sigues unas pautas que al final las tienes que hacer locales, o sea que en el fondo pasan por tu filtro, y lo que es bastante interesante como concepto, tenía más sentido que a lo mejor estuve en algún otro proceso de selección en los que eran más departamentos, aunque era también dirigir áreas de negocio a lo mejor, pero yo ahí sí que veía que todavía tenía que pasar por una época de corporativo para luego ya ver si yo era perfil de meterme más en la maraña, ¿no? Y no aquí, que estoy muy en la cabeza, ¿no? Pero vamos, creo que estoy plenamente preparada para vivir en el corporativo. Me siento que he crecido mucho como profesional, porque he dejado de tener siempre la razón, que yo creo que te limita tanto a la hora de crecer, ¿no? Porque, claro, cuando tú eres el dueño, pues es muy difícil que nadie te discuta, la verdad. Entonces también dice, bueno, pues allá tú. Pero ahora no, ¿sabes? Tengo compañeros, tengo iguales, ¿no? Estoy, la verdad que disfrutando de un periodo muy dulce de vida profesional, tengo que decir. Y después de los años, ¿no? Y de todo lo que tú has vivido, y es que te hago esta pregunta por una cosa que acabas de decir, ¿no? De que es difícil que te sorprendan. ¿Dónde encuentras tú esa sorpresa, ese entusiasmo, esas ganas de seguir explorando? ¿Dónde lo encuentras tú? Ay, ¿dónde lo encuentro? Pues yo creo que va adentro. Es que no te sabría decir. O sea, realmente, no sé, es que soy tremendamente feliz y equilibrada. O sea, y si no cambio, es que tampoco me da miedo el cambio, ¿sabes? Entonces, lo que yo sé es que la vida tiene un fin al final, es que se va a acabar, ¿no? Y que tienes que ser muy feliz, estar muy comprometido con lo que haces, siempre intentar ser lo mejor que puedas de tu propia versión. Eso fue un consejo que me dio mi padre hace muchísimo tiempo. Y dice, aunque seas barrendero, el mejor, ¿sabes? Siempre me decía. Y yo luego tengo mucha motivación interna en casa. O sea, yo quiero volver a casa y que mis hijos me admiren muchísimo. Y además transmitirles a ellos pues la realidad de la vida para que el día de mañana ellos sean grandes adultos, ¿no? Que funcionan muy bien y que aportan mucho a la sociedad. Entonces, pues tengo una obsesión por aprender, por reinventarme, por crecer, porque yo luego vuelvo a casa y todo esto lo suelto, ¿no? Y todo esto es que se lo doy a ellos y verles esa carita de admiración, pues me da la vida. Claro, esto me da la vida, ¿no? Pero es lo que te he dicho al principio. Yo una vez vi a mi suegra fue maestra toda la vida, ahora es hasta jubilada, claro, es muy mayor, y la vi sentada con mis hijos diciéndoles a mis hijos a qué se había dedicado. Y si tú la escuchas, hubieras pensado que había sido la ministra de Educación de la Unión Europea. O sea, no maestra de un colegio, ¿sabes? De infantil. Era una pasión. Se acordaba tanto de todos los alumnos, de todo lo que había hecho, del impacto que ella había generado en tantísimas vidas, etcétera, que yo miré esa escena y me acuerdo que dije, pues yo el día de mañana yo me quiero sentar con mis nietos y tener esa historia misma que contar, ¿no? Y entonces pues yo creo que es automotivación, y además creo que es la más sana también, ¿sabes? No depender de nada ni de nadie, ¿no? Sí, desde luego, porque si no, al final si uno se lo hace a sí misma, es difícil que los demás encuentres en los demás esa motivación. Sí, obviamente te apoyan, pero creo que tiene que salir de una misma. Pues eso, 2 últimas preguntas. Una, vamos a hablar de los grandes temas, los hot topics de la industria de los eventos ahora, que son sostenibilidad, inteligencia artificial y nuevos formatos de eventos. Vamos a llamar, más que nuevos formatos, un poco cuál es el futuro, ¿no? de los eventos, cómo lo ves tú. Sostenibilidad ya empieza a dejar de ser hot topic para ser constant topic, vamos a decir, porque lleva con nosotros varios años, pero sí que la inteligencia artificial desde luego está pegando muy fuerte, y lo que no sé es cómo lo vamos a integrar.
en la industria? Tengo dudas, la verdad. Y lo pregunto bastante porque yo tengo una idea, ¿no? O una opinión, pero va cambiando según pasan las semanas, también te lo tengo que decir. Mm. Así que, Yo creo que a ver, espera, que voy a cerrar aquí. La sostenibilidad, a ver, em, primero nosotros como industria nos nutrimos de un montón de sectores económicos, ¿no? Y son ellos los que tienen que hacer una gran transformación a nivel sostenibilidad, ¿no? O sea, te hablo de catering, te hablo de hoteles, te hablo de audiovisuales, te hablo de, ¿no? De muchísimas, ¿no? Yo creo que luego, si el evento aporta el valor humano necesario, bien justificado está el impacto que pueda llegar a hacer. Que tenemos que reducir el número de eventos para que realmente haya una calidad humana, ¿no? De interacción y de valor, realmente de evolución. Pues yo creo que eso es algo que hay que hacer. Eso no lo va a hacer la industria, porque la industria son sus propios, son sus empresas. Nadie va a decidir cerrar la empresa porque se tengan que hacer 100 millones de eventos menos. Eso no lo va a hacer nadie. Entonces tendrá que venir una regulación que va a venir a nivel de limitaciones del viaje, obligación de la sostenibilidad. Nuestros clientes de grandes empresas van a tener que empezar a reportar sobre los ESG famosos. no, Y entonces el evento va a tener que integrarse en todo ese proceso de reportar. Y esto será una transformación lógica. Y yo creo que pasa por ahí. Pero claro, ahora mismo nosotros como industria tenemos muy limitado el impacto menor, porque yo la verdad que nosotros que somos empresa certificada ISO, que tenemos la certificación IBENSOS, que certificamos todos nuestros eventos, que ayer entramos también en un proyecto piloto europeo súper interesante en el que vamos a hacer también agencia piloto para medir el impacto medioambiental, etcétera. Si tú te pones a recabar el dato de todos los proveedores que al final componen el evento, ahí está, porque nosotros huella tampoco hacemos tantísima, ¿no? claro. Tenemos, pues eso, una buena gestión de nuestro personal, al final que nuestros recursos sean buenos, que intentemos la reducción de papel, por supuesto, la reducción de viajes lo menos posible, por supuesto, y tal, pero que al final el impacto que genera generalmente es eso. El viaje es el componente más alto de huella de carbono, entonces, pero el viaje tampoco siempre depende de nosotros, ¿sabes? A lo mejor también el participante tiene que entender cuál es el impacto que genera el viaje que tiene y aprender a viajar de otra manera, y entonces pues también tenemos que darle al participante la posibilidad de conectarse de maneras diferentes, ¿no? Es que es una transformación enorme lo que viene, pero a mí ya me empieza a dar pena, o sea, me empiezo a avergonzar de que no sea una obsesión. Me empiezo a avergonzar, o sea, ya hay algo que ya me toca la vena sensible cuando voy de jurado o cuando estoy en lecturas de briefings, en concursos, y ni es un tema de conversación. Hace poco hemos estado en una presentación de un proyecto que al final hemos ganado, y cuando estábamos hablando de este tema, porque para nosotros es propuesta de valor, está muy integrado, el equipo está muy formado y trabajamos en todas las herramientas, etcétera, y nos dijo, a mí lo de la sostenibilidad me da igual. ¿Sabes? Cuando te dicen esas cosas, es que claro, haces como... Claro, ¿qué haces? Pues tú necesitas el negocio, entonces en el fondo tienes que ver, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Entonces la sostenibilidad me parece asignatura súper pendiente. Creo que nosotros no tenemos la máxima responsabilidad. Creo que hay muchas industrias como del turismo o de la hostelería, ¿no? Todo el canal Horeca y la industria del viaje que está dentro del turismo, que tienen que ponerse mucho las pilas, y que eso nos va a afectar positivamente a nosotros cuando todo eso pase, pero que nosotros deberíamos de formarnos en el sistema de medición, en inculcar ese proceso y al final ofrecer y sobre todo diseñar un evento que tenga muchísimo valor para que el impacto que hace en huella de carbono al final haya merecido la pena, por así decirlo, ¿no? Entonces, tampoco creo que seamos la industria que más huella de carbono genere, ni tampoco, ¿sabes? Todo esto, yo creo que lo que tú decías, ¿no? Que no seamos tan endogámicos, que miremos un poco hacia afuera y que pongamos todo en perspectiva y en proporción, ¿no? El tema de la tecnología o inteligencia artificial, bueno, ahora mismo se está utilizando solamente como entretenimiento. ¿Cuándo lo integraremos en nuestra forma de trabajar? Nosotros, desde luego, lo tenemos súper integrado. Eso sí que te puedo decir que el volumen de trabajo se ha reducido estrepitosamente en cosas muy básicas y muy sencillas que antes hacíamos muy manual y que ahora mismo lo tenemos súper integrado, ¿no?
Que en los eventos lo estamos integrando, sí. Que es una inversión también. Bueno, pues iremos viendo, ¿sabes? Cómo va funcionando ese proceso. Pero que yo creo que en el tema de formatos, que va todo muy hilado, Sí. el día que consigamos que los formatos, o sea, que el evento realmente sea, ¿no? Como dicen en inglés, meaningful, ¿no? Que realmente coja, transforme comportamientos, se le pueda medir el valor, impulse empresas, organizaciones, impulse sociedades, deje un valor económico positivo, deje al final un valor social positivo, y que todo eso ocurra cuando esas experiencias sean realmente inmersivas y realmente sean transformadoras, pues todo lo demás tendrá sentido, ¿no? Claro. Pues para eso necesitaremos mucho apoyo a la tecnología y además pues tendremos que hacerlo muy sostenible, pero que la huella de carbono que impacte va a merecer la pena, porque hará que la sociedad evolucione y se mueva hacia adelante. Sí, 100%. No. O sea, no tengo nada que decir. Sí. Sí, porque, no, que es verdad, o sea, al final, bueno, creo que llega un punto en el que nos obsesionamos en el sentido de, no, hay que medirlo todo, hay que tener todas las certificaciones, tal, pero al final hay que hacerlo con sentido. Y es lo que dices tú, o sea, sí, desgraciadamente vivir genera huella de carbono. Claro. Y entonces hay que hacer pues lo que esté cada uno en su mano para reducirlo, sí, pero que al menos lo que hagas tenga el valor suficiente como para que, bueno, sí, lo has generado, sí, pero y luego que es que hay un montón de formas de, no sé, yo qué sé, es que hace poco hicimos un white paper precisamente sobre sostenibilidad y eventos y había multitud de posibilidades, desde plantar árboles, desde cuando hicieron la COP en Madrid, unas granjas de no sé qué que pusieron allí, bueno, o sea, actividades que luego pueden balancear eso, hay un montón que sí, obviamente tienen un gasto, un coste, pero que es necesario, ¿no? Y que merece la pena. Sí. Y ya por último, que sé que es un tema sobre el que tú también querías hablar y en el que yo estoy también muy de acuerdo, es las alianzas, ¿no? Y las colaboraciones en la industria de los eventos. Hablábamos antes del trabajo que estás haciendo también dentro de las asociaciones. Sé que también en un futuro próximo la idea es incorporarte a ICA también, ¿verdad? Yo, mira, si me dejas empezar a mí, porque y así te doy paso, así, creo que una de las cosas que mejor funciona en la industria de España precisamente es el movimiento asociativo y la fuerza que tiene. Me parece que es algo de lo que deberíamos de sentirnos orgullosos como país y como industria de este país, porque, a ver, en otros países también existe, claro, hay asociaciones internacionales, pero creo que aquí es donde más fuerza tiene. Y me parece que es algo que se está trabajando muy bien, y cuando las asociaciones trabajan también conjuntamente entre ellas, eso genera un impacto muy positivo en la industria en general. Hombre, sin duda yo creo que nosotros como nación nos tenemos que sentir súper orgullosos de que somos muy, muy colaborativos y yo creo que muy generosos, sinceramente, porque yo que me muevo, ya te digo, muchísimo a nivel internacional, hay una falta de generosidad increíble en muchísimas naciones que aquí no es. Eso sí que es verdad, podemos tener otros 100.000 millones de defectos, pero ese no es. Y entonces al final el concepto de la asociación en el fondo es esa, es la generosidad de compartir, ¿no? Y es la entrega, es el devolver, ¿no? Y siempre suelen tener fines, pues eso, de formación a nuevas generaciones, de temas de innovación, temas de sostenibilidad, etcétera. Entonces, ¿que aquí funcione más que en otros sitios? No lo dudo. ¿Que tenemos que darle una vueltecita? Porque yo creo que también en las asociaciones muchas veces hay muchos perfiles comerciales que a lo mejor distorsionan que el volumen sea de calidad, ¿no? No digo que el perfil comercial no deba estar, por supuesto que tiene que estar, pero que a veces parece que hay más de lo que hay, ¿no? Y que hay muchas asociaciones que lo pasan muy mal porque no tienen al final los fondos, porque hay como mucho volumen, pero claro, luego eso se mueve como una empresa. Claro. Es que es así, ¿no? Yo creo que nosotros
sea, yo del mundo asociativo, que he estado muy metida, ahora me he salido un poquito, pero ahora me gustaría, o sea, aplicado a la posición de junta directiva en ICA, porque me apetece mucho meterme más a fondo en el mundo del Congreso, ¿no? Que es un mundo nuevo para mí y me apetece muchísimo. A mí me parece que nos faltan, o sea, mi sensación es que es bueno que tengamos una visión más estratégica de la asociación. O sea, veo pocas con una visión, o sea, las veo muchas, muy solidarias, con muchas ganas de, ¿sabes?, de unir, de dar, de todo eso, eso me llena el corazón de amor, pero que lo pasan mal porque luego si tú no eres muy estratégico, no le metes al final un buen plan de acción y un buen plan y un sentido, ¿no? Te cuesta mucho conseguir fondos, te cuesta mucho conseguir el engagement en el largo plazo y tiendes a sufrir y incluso pues caes y luego la tienen que remontar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener muy claro qué modelo de asociación eres, es decir, cuál es tu sentido. Yo creo que hay dos, está el de reunión y está el de protesta, o sea, son dos grandes tipos, por así decirlo. Y entonces, si eres el de reunión, pues genial, céntrate en eso y al final si esa es tu propuesta de valor, ¿no? Cómo lo llevas y cómo entregas esa promesa de reunión. Y si eres de protesta, ponte las pilas, ¿no? Porque al final, pues tienes que ser el mejor en protestar y saber frente a quién protestas y por qué lo haces e ir consiguiendo resultados, porque a la gente también nos molesta el estar constantemente en protesta, ¿no? Y pues nosotros en España no somos conocidos por tener mucha estrategia. Solemos más hacer que pensar. Y nos falta un poquito ese componente, ¿no? Entonces, en las grandes organizaciones internacionales, por ejemplo, que tienen muy claro cuál es su core, pues lo tienen clarísimo, los MPI, los PCMA, los SITE y todos estos grandes monstruos dentro de nuestro sector tienen clarísimo dónde está el core, pues en Europa pinchan bastante. PCMA tiene una estrategia diferente, pero las demás pinchan bastante porque nos falta un poquito el encontrar ese para qué, ¿no? Claro. Ese para qué, porque luego tienes que atraer fondos, patrocinadores, miembros, ¿no? Y eso, pues si tienes el para qué muy claro, pues la gente se une a ti. Si el para qué está un poco difuso pues entonces es más complicado, ¿no? Entonces, a tu pregunta, somos muy generosos, por lo tanto nos unimos mucho para dar y nos unimos mucho porque somos muy sociables también y eso es maravilloso. Nos falta un componente estratégico importante que se puede aprender, pero que va muy en nuestra naturaleza de ser y eso nos lleva a sufrir muchas veces que las asociaciones no siempre son tan exitosas como deberían. Y las de protesta, pues yo veo dos ahora mismo de protesta en el mercado, me parece que tienen su nicho muy claro, que van a tope, que a veces lanzan mensajes que son un poco tóxicos, pero que están ahí y también tienen su cabida, ¿me entiendes? Claro. Que lo que no se salgan de ahí, pues me parece que lo están haciendo muy bien, ¿no? Entonces, pero que yo he visto asociaciones internacionales en las que he aprendido a identificar muy rápido el para qué. Y entonces, bueno, porque al final tú te metes en una asociación y le tienes que dedicar tiempo. Y es tiempo voluntario. Ya si estás en junta directiva como si eres miembro, no deja de ser tiempo voluntario que te estás quitando de otras labores, ¿no? Entonces, si tú ves el para qué muy claro, pues lo haces, porque lo pones en tu escala de prioridades. Pero si el para qué no está muy claro, y entonces ahí empiezan, ¿no? Los líos. Los líos, sí. Y luego también creo que hay un tema de egos que es un poco rollo. Sí, asociativo, que eso pues hay que saberlo controlar porque sí que se reinventan muchas veces ruedas que ya estaban inventadas, se vuelven a empezar procesos, no se reconoce el trabajo del pasado, ¿no? Ahí hay cosas que, bueno, que hay que pulir. Pero vamos, sí que tenemos asociaciones para todo. Y que nada, pues nada, que sigan adelante porque yo creo que muchas hacen una labor muy bonita, la verdad. Sí, pues ahora sí que creo que hemos llegado al final. La verdad es que se ha pasado el tiempo bastante rápido, hemos hablado un poquito de todo y nada, simplemente darte las gracias por querer participar en este podcast y nada, solo me resta despedirme de nuestra audiencia. Como siempre digo, espero que seáis muchísimos, no rompáis las métricas de visualizaciones. Y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias, Ángeles. Muchas gracias, Menchu. Un placer.